porque vamos a seguir principalmente hablando del tema y analizando por sobre todas las cosas y las diferentes perspectivas con Héctor Toti Flores. Ya no lo conocemos tanto por Héctor, sino como Toti, el diputado nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y el gran creador, prácticamente impulsor de La Juanita, una cooperativa que trabaja muy bien y que tiene mucha salida para personas con menores recursos. Buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, en este sentido veníamos hablando con Giselle de la situación crítica de la sociedad argentina en el país, donde la economía ha golpeado fuerte los sectores más vulnerables y de intentar de ver todas las emergencias que tenemos. Pero la alimentaria se dio con un acuerdo político. ¿Usted cree que ese acuerdo político es por la realidad o también porque las organizaciones sociales realmente impulsaron y presionaron con tantas movilizaciones en las calles? No, a mí me parece que más que nada tiene que ver con la realidad que estamos pasando y también marca un proceso de maduración de la dirigencia política, porque lo peor que nos podría pasar es que se utilicen las necesidades de la gente para hacer política partidaria, que suele ser lo que pasa en las elecciones. A mí me gustó la sesión que tuvimos en la Cámara de Diputados, donde aprobamos la media sanción, porque fue un debate maduro. Por supuesto que nosotros no estábamos de acuerdo con relación a la profundidad de que en Argentina hubiera hambre en el sentido que nosotros lo conocimos en el 2001, digamos, ¿no? Porque en algunos discursos se empezaba a asociar eso con el 2001. No creemos que tenga esa profundidad, pero sí que había necesidad, y fundamentalmente desde la crisis cambiaria del año pasado, y que se profundizó con la devaluación post-paso, hizo de que mucha gente empezara a tener necesidades ciertas. La oposición presentó un proyecto y nos pareció que era correcto acompañarla para su tratamiento, y luego también cuando se hicieron algunas modificaciones acompañarla en cuanto a la votación para que esto saliera por casi unanimidad. Toti, se espera, dentro del gobierno también lo esperan así, que la pobreza, se va a presentar los índices del INDEC el 30 de septiembre. Y se espera que sea un índice del 35% de pobreza, que ronde incluso un poco más. ¿Es el gran fracaso del gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri no haber aumentado en vez de bajado el índice de pobreza? A mí me parece que es un fracaso de toda la sociedad, porque hace mucho, desde el 2001, que la pobreza está en 1/3 de la población. Y ha habido momentos de la Argentina de crecimiento a tasas chinas, la soja a $600, y no se pudo abordar la pobreza estructural, cosa que esta gestión sí lo ha hecho, digamos, ¿no? Pero no llegó en el tiempo, y la crisis económica ha llevado a no poder resolver de fondo este problema. Pero están dadas las bases para el crecimiento en el país. Hoy hay un reacomodamiento de las cuestiones de la economía, hay un proceso de mucho trabajo en lo que es la infraestructura para el traslado de los bienes que se producen en el interior a través de las rutas, y en el fondo de la pobreza, digamos, ¿no? En los barrios, más que nada el conurbano, la importancia que tiene las obras de cloaca, de asfalto, de viviendas. Y creo que acá hay un tema que es muy importante abordarlo en los próximos años, que tiene que ver cómo se distribuye. Yo creo que el gran problema es la distribución de esto, ¿no? Porque hay una cultura desde hace muchos años y muchas décadas en nuestro país, en estos sectores más pobres, que la distribución viene a través del clientelismo político. Y eso hace que realmente no se vaya a fondo, es decir, que los fondos no lleguen donde tenían que llegar. Algunas veces por alguna cuestión de corrupción, y otras veces son porque no se puede, el Estado no llega donde tiene que llegar. Eso también estaba cambiando. Toti, vamos a aprovechar que estás tocando todos temas económicos para darle paso a Facundo, que nos lo saludé al aire, que estuvo unos días y lo estuvimos extrañando. ¿Qué tal, bueno, Toti, justamente con respecto a eso, del tema de la distribución, es un punto interesante, y quizás profundizar en lo que tiene que ver con el hambre o con la gente que la está pasando realmente mal. Hay datos como, por ejemplo, el consumo de carne o de proteína animal en la Argentina es el mayor del mundo, más de 110 kilos por persona por año,
pero ¿qué pasa? ¿Cómo llega o por qué no llega a toda la población ese indicador, por ejemplo? Bueno, el tema de la distribución, digamos, ¿no?, de la riqueza del país también, ese es todo un tema. Hay un sector muy importante de la sociedad que hoy no produce riqueza, que está viviendo a partir de la ayuda del Estado, y eso hace que este sector sea absolutamente dependiente de lo que le da el Estado. Y entonces su posibilidad de consumo es muy pobre, y cuando la economía baja, es decir, que no hay producción, los sectores medios, que generalmente son los que contribuyen para que esos programas sociales no sean solamente eso lo que tengan esta gente, también baja la posibilidad de las changas y eso va deteriorando, claro, digamos, el nivel de vida de la gente. Muchas veces se ha ridiculizado cuando decimos nosotros la importancia que tienen las changas, pero para este sector es importante porque ayuda, una changa ayuda a duplicar lo que es el plan social, digamos, claro. Y por supuesto... Y le permite comprar carne, por ejemplo. Y le permite comprar, sí, alimentos fundamentalmente que de otra manera no lo pudiera hacer. A mí me parece que eso, por eso no es solamente la cuestión del Estado, digamos, ¿no?, sino que tenemos que generar las condiciones para que empiece a haber trabajo. Los 2 primeros años de la gestión de Cambiemos se notaba esa idea de que mucha de la gente que estaba tomando los planes sociales se capacitaban, lo que pedían era trabajo y capacitación para el trabajo, porque somos conscientes que los nuevos trabajos, digamos, ¿no?, la gente no llega, hay muchas personas que no tienen el secundario, entonces no califican para un llamado para el trabajo formal, y todas esas cosas se estaban dando cuenta, y esa expectativa es la que frustró la crisis cambiaria, digamos, ¿no?, que hizo que realmente las inversiones no llegaran a tiempo, pero a mí me parece que todavía la esperanza no se ha perdido en eso. Pero en ese punto de vista, entonces, hay que encontrar un equilibrio entre la cantidad de ayuda social y la cantidad de puestos de trabajo. A veces, en muchas oportunidades pasa de que se aumenta la cantidad de ayuda social, pero no se abren puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo hacer con ese equilibrio? Porque seguramente esa persona que recibe una ayuda social le gustaría trabajar, tener el acceso a un trabajo digno, pero si no hay trabajo, eso se recorta. Sí, yo creo que ese es el tema central de que nosotros tenemos que abordar, y ojalá lo pudiéramos hacer tal cual se hizo con la emergencia alimentaria, donde nos pongamos de acuerdo. ¿Y qué hace falta para que lleguen nuevos puestos de trabajo para esta gente? Para mí tiene que haber una estabilidad macroeconómica, porque si no nadie invierte en un país que todo el mundo dice nos vamos al tacho, digamos, ¿no? Tiene que haber un acuerdo de responsabilidad en cuanto a las declaraciones y un manejo de los mercados que realmente haga que Argentina sea un país estable, por supuesto con problemas. Y tiene que haber una política de Estado. Ustedes saben que en La Juanita, nosotros cuando hicimos La Juanita, lo hicimos porque habíamos rechazado los planes sociales y pasamos situaciones difíciles, no era fácil. Sin embargo, pudimos probar que se puede vivir sin el Estado. Cuéntenle a la gente más o menos de la Juanita, por si hay alguno que nos está viendo que todavía no sabe bien. La Juanita es una cooperativa que está en un barrio de La Ferrere, en el barrio lleva el mismo nombre, en el tercer cordón de La Matanza. Nosotros en La Matanza tenemos la ventaja de tener los 3 cordones del conurbano, digamos, ¿no? Y surgió en el año 2001, nosotros veníamos de los movimientos... En plena crisis. Veníamos de los movimientos desocupados, fuimos piqueteros, yo me quedé sin trabajo y también eran piquetes distintos, eran piquetes para visibilizar el problema. No veníamos, yo no me acuerdo, eran muy pocas las veces, salvo en el 2001, las veces que veníamos al centro, más bien las movilizaciones lo hacíamos al costado de la ruta para que el vecino se acerque, para buscar solidaridad. Pero en el 2001... nosotros ya en ese proceso nos habíamos dado cuenta que la desocupación era un fenómeno mundial, que muchas cosas habían cambiado también en la Argentina, en la estructura productiva, y que teníamos que empezar a autogestionar nuestro propio trabajo. Así que creamos esa cooperativa. Entramos a una vieja escuela abandonada y empezamos ahí nuestros emprendimientos. Era una cooperativa que no es de trabajo, sino de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. ¿Y por qué educacionales? Porque nos parece que las 2 herramientas más importantes para salir de la pobreza, una es el trabajo, ¿no?, el trabajo que crea riqueza,
y la otra es la cuestión de la educación, es decir, eso que en la Argentina era normal, digamos, ¿no? Hace 40, 50 años atrás. Así que empezamos con eso, fue duro, empezamos con emprendimiento de subsistencia, club de trueque, qué sé yo, todo lo que hicimos en el 2001, y después en el 2004 nos dimos cuenta que la economía había cambiado, que el país estaba más estable y que ya no alcanzaba la lucha, la cuestión ideológica, las clases que se contraponen, y empezamos a pensar en que era necesario reintegrarnos a la sociedad desde un lugar distinto y abrazar esta idea de la integración social, digamos, ¿no? Así que empezamos a construir, asociado con empresas, qué sé yo. Nuestro primer gran hecho mediático fue habernos asociado con Martín Churba, este diseñador top, para hacer guardapolvos que exportamos a Japón, y después un programa de exportación de 100.000 remeras a Italia, en este lugar que estábamos reconstruyendo de una vieja escuela abandonada en un barrio pobre de La Ferrere. La verdad que venir de La Ferrere a Posada y Rodríguez Peña era como todo un acontecimiento, pero eso nos dio mucha visibilidad porque era un hecho... se puede generar trabajo. Se puede, y después ahí aprendimos que la idea de la integración era correcta. Después en nuestra panadería también, que era una panadería artesanal, cuando compramos algunas máquinas y nos donaron otra, le pedimos a Maru Botana que nos dé una receta para hacer pan dulce, y el año pasado vendimos 25.000 kilos de pan dulce con pacas, sin queso. La Juanita y cuando es se agrupa gente en la Juanita y llegan personas, ¿cuál es la barrera de prejuicio que hay que romper? Los prejuicios precisamente. ¿Cuáles son? Lo más importante es la desconfianza en el otro que es diferente. Qué sé yo, todas las veces que hemos tenido asociaciones con Churba, con Maru Botana, con Juan Campanella ahora para los emprendimientos de oficios digitales, la ida al barrio del Banco Santander nos decía, sí, pero estos que son ricos te van a joder, ¿no? Como consejo, ¿no? Típicos prejuicios. ¿A qué vienen? Claro. ¿A qué vienen? Y nosotros también teníamos nuestros prejuicios, dijimos, bueno, sí, está bien, no, son buena gente, buena confianza en ese sentido, pero por ejemplo creíamos que los ricos el viernes a las 3 de la tarde, que era cuando yo salía a la fábrica, agarraban su avión y se iban a Punta del Este y no trabajaban hasta el lunes. Cuando empezamos a ver qué es lo que hacían, y Churba me llamaba el domingo a las 5 de la tarde diciéndome qué pasa, mañana me entregan o no me entregan el lugar de pool. Y él estaba trabajando, digo, claro. no, eso, la idea del trabajo para crear riqueza es otra cosa, digamos, ¿no? Ahora, Toti, bueno, contaste que se puede hacer de esta forma, sí. y a la vez hablaste de clientelismo, ¿no? Porque no está claro cómo se maneja el dinero, si lo manejan de los planes, ¿no? Si son las organizaciones sociales, pues se dice que la gente cobra una tarjeta, pero yo siempre pienso mal, soy periodista, digo, las organizaciones sociales deben de manejar de alguna forma dinero. ¿Es así? ¿Cómo funciona esto? Porque si no, ¿cuál es el negocio de ir a pedir planes? Las organizaciones sociales se llaman, y los municipios son unidades ejecutoras de todos los programas sociales, ¿no? En algún caso son solamente los municipios, y ellos a través de las organizaciones que controlan, por supuesto desde el municipio, tercerizan la ayuda para llegar a los barrios más complicados, digamos, ¿no? Donde el Estado dicen que no entra. Ahora también se ha aprobado que el Estado puede entrar. El programa que más yo reivindico es el Estado en tu barrio, que va con todas las baterías de las cosas para construir ciudadanía. Pero las organizaciones sociales son las que están adentro, digamos, ¿no? del barrio. Y eso de estar adentro le da cierta legitimidad para que distribuyan los alimentos, distribuyan los planes. Pero se quedan ¿sabés de casos que se queden con algún porcentaje de las personas que cobran planes? Hay muchos casos de denuncia concreta en la justicia, digo, no solamente, y denuncia que llegan también a nosotros para decirnos, me pide esta guita. O también, por ejemplo, la mercadería, que no se da todo y se vende en la feria. Siempre hay un argumento para decir, bueno, entonces vendemos la mercadería en la feria más barata, o en cualquier feria de La Matanza o del conurbano vas y encontrás leche que dice prohibida su venta porque es desarrollo social. Bueno, la gente compra porque es más barata, qué sé yo. Claro. Y estos punteros, porque en definitiva son nuevos punteros, que no son los viejos punteros de la década del 90, claro. Distribuyen de esta manera y se quedan con un vuelto, digamos, ¿no? No todas, porque eso también no hay que ser injusto. Hay otras organizaciones que trabajan muy bien y que en ese sentido distribuyen bien. Casi todas las organizaciones que se movilizan tienen un sistema de
esto lo sacamos con la lucha y por lo tanto hay que luchar, y es más, algunos tienen sistema de puntos, una asamblea en el barrio tiene tantos puntos, una avenida a la 9 de julio tiene tantos puntos, para los que aspiran a un nuevo plan social, porque en este sentido sí, aunque el desarrollo social ha trabajado mucho para sacarle ese poder, las organizaciones sociales tienen la posibilidad de dar altas y bajas de estos ¿Y cómo beneficiarios. podemos distinguir en un sistema de lucha donde entra la política quizás, o este tipo de clientelismo que usted denuncia, y donde entra en la forma genuina de tratar de visibilizar un problema que está teniendo el sector, ¿no? Sí. Lo más interesante para mí la legitimidad te da cuando la propuesta reivindicativa no se mezcla con la política. Cuando la propuesta reivindicativa, necesito ayuda alimentaria, no se mezcla con abajo el gobierno. Con la política o electoral, ¿no? Electoral Claro, o de política, las claro. organizaciones, digo, Claro. ¿no? No se mezcla con las políticas partidarias. Hoy, en la realidad, es que la mayoría de las organizaciones responden a partidos políticos, ¿no? En su comienzo, los movimientos piqueteros eran autónomos, digamos, ¿no? Se juntaban en el barrio, salían. Hoy responden a partidos políticos. Por lo tanto, ya la decisión no lo toma la asamblea, lo toma el partido y que te dice, bueno, vamos a aprovechar esto, qué sé yo. Y eso genera esta relación. Pero se prueba en el momento, yo lo decía. Nosotros aprobamos la ley de emergencia alimentaria. Había un acampe en la 9 de julio. Ese era el centro del pedido. Si la organización es reivindicativa, con esa media sanción, se retira. Y tanto es que la gente se retira. Y queda un grupo, quedan los militantes políticos. Claro. Es decir, la gente que estaba por eso, hoy se sancionó. Yo no veo un acampe mañana o pasado que tenga legitimidad, a no ser que quiera molestar, digamos, ¿no? Para dar intranquilidad al gobierno. Pero Toti, esa intervención política que hay en algunas organizaciones que cruza, digamos, a las bases, a toda la gente que está involucrada directa o indirectamente, ¿cómo impacta en esas personas, en los que están quizás, a pesar de los acampes, invisibilizados? Y quizás la Juanita es un caso, una excepción, que logra organizarse y conseguir un trabajo digno y generar incluso riqueza asociándose de manera estratégica. ¿Qué pasa con esa gente que queda al margen? Bueno, el tema me parece que es muy profundo. En el 2002 nosotros vimos que el país se podía fundir, cosa que antes se decía, no, Argentina es demasiado rico, pero estábamos al borde. Otro mito, digamos, otro preconcepto, que Argentina es rica cuando en realidad no es tan rica. No. Los economistas dicen eso, así que... Claro. Bueno, ¿qué es lo que quedó de eso? Quedó que la Argentina se podía fundir, que estábamos ahí, y lo único que teníamos como certeza eran los planes sociales. Lo único, tanto es que la gente, porque también es perverso el plan social, de alguna manera dice que en caso de que consiga trabajo, se retira el plan social y después es muy difícil volver a retomarlo. Hubo un proyecto que se llamó Plan Empalme, que era muy interesante, que no se pudo desarrollar, y ahí ya no sé bien por qué. Creo que también por prejuicios, digamos, ¿no? Sí. Ahora, a mí me parece que esa idea de que la Argentina lo único que se tiene es el plan social, generó en nuestra gente, los sectores más vulnerados, una idea de que no se puede salir de la pobreza. Claro, hay como una oda a la pobreza en la Argentina todo el tiempo. No hay algo vuelta que que dar. dicen mucha gente, muchas organizaciones sociales que dicen, hay gente que a lo mejor consigue una changa, porque obviamente hay gente que, como vos decías, no están a lo mejor, no pueden entrar al mercado formal porque no tienen estudios o por la situación ahora, entonces consigue una changa, y en la changa le pagan lo mismo, porque se pagan sueldos de explotación, que un plan social. Entonces dice, ¿para qué voy a trabajar? Ese es el argumento, ¿no? ¿Para qué voy a trabajar por lo mismo que me da el plan social? Si yo puedo cobrar el plan social y ver si después me queda también tiempo, o sea, tener el plan social, no rechazarlo. Bueno, eso pasa. Eso pasa, y acá viene una cuestión interesante con respecto a la Juanita. Lo que nosotros pudimos hacer parado desde un lugar de la dignidad y qué sé yo, y en un proceso difícil,
es que nosotros nunca perdimos la idea de que el trabajo nos daba libertad. Es decir, esto asociado con nuestra idea de libertad tenía que ver con eso. Y entonces nosotros empezamos a transitar un camino donde el trabajo ya no era una mercancía donde vos ibas a vender tu fuerza de trabajo por un salario, sino que era un valor en sí mismo. Claro. Trabajar te daba identidad, qué sé yo, y así nos conocíamos en el barrio, viste que vos a veces no conocés el apellido de las personas, decís, Juan el panadero, Claro. ¿no? Entonces, esa identidad era la que nosotros no queríamos perder. La continuidad del plan social, a muchos no tienen esto constituido como parte de su identidad porque no han visto a su padre trabajar y todas esas cosas. Entonces la salida, para mí es muy importante que nos pongamos de acuerdo de cuál es la salida. Yo tengo Toti, a algunas modo de ideas. conclusión, Sí. ¿no? Estamos hablando mucho de la situación social, de la emergencia alimentaria y demás, pero bueno, aparecen otras emergencias también. ¿Cómo ves la situación de esta Argentina en emergencia? Bueno, a mí me parece que algunas veces también las emergencias se plantean desde la avivada, digamos, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Por supuesto que se está mal, pero hay algunos que están mejor que otros, digo, ¿no? Y me parece que es el momento de colaborar en lo que se puede. Sé que los sectores medios han sufrido mucho el tema del proceso económico del año que pasó y toda esa historia, y que están enojados también con nosotros y lo expresaron en las urnas, pero creo que el presidente ha sido claro, que ha entendido y que se están tomando todas las medidas necesarias para aliviar la situación. Bien. Yo creo que necesitamos tiempo como para poder llevar adelante la cuestión. Yo tengo algunas propuestas para llevarle al presidente en caso de que sea reelegido de cómo salir de los planes sociales. A mí me parece que en la ¿Y cree que Argentina- lo va a atender si y finalmente es reelegido? Yo creo que sí. ¿Por qué no se las llevó antes? ¿Y pero cómo se sale el rápidamente? ¿Cómo se sale? Para mí el tema del trabajo, hay que generar programas en los lugares donde se pueden generar trabajo, eso es el turismo. Y entonces que los que de hoy tienen planes sociales no estudien peluquería, sino que estudien sobre la posibilidad de generar. U otra, hay nichos de desarrollos muy rápido, qué sé yo, la economía del conocimiento. Claro. Nosotros tenemos ahí el potrero digital donde nuestros chicos aprenden a partir de la habilidad que tienen con los celulares un oficio que Claro, para el futuro. educación y salida laboral Así más es, pero de tiene que sector, ser un de plan, nicho. tiene que ser un plan para eso y terminar con los planes sociales porque eso también genera mucha angustia en la gente y los piquetes avivadas. generan también Claro. muchas molestias para aquellos que pagan los impuestos. Toti, gracias por haber estado con No, nosotros gracias aquí a en el usted. canal de la ciudad. Vamos a ir un corte, enseguida regresamos.